Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, estamos de puente, la gente ha dejado de trabajar estos días, pero de rezar no se descansa, ¿verdad? Entonces estamos aquí, Señor, acompañándote como cada jueves en la Eucaristía y con tu palabra, con la que vamos a rezar en este rato. Vamos a cogernos la lectura del domingo, la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y, postrándose, le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó, diciéndole: «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos. Este pasaje de Hechos de los Apóstoles es muy importante porque es el primer momento donde se entiende que no es necesario ser de los judíos para poder conocer a Cristo. Es un paso muy importante para los judíos. Por eso la escena empieza con Cornelio, que no sabéis quién es, ¿verdad? Que era un gentil, ¿verdad? Que se tira a los pies de Pedro porque ha entrado en su casa. Los judíos, si entraban en casa de los gentiles, se manchaban, se contaminaban, ¿no? Y ha venido el gran Pedro, ¿verdad? Ese que hace cabeza de los apóstoles, a mi casa. Y se tiran a los pies. Y Pedro dice que le levanta, que le quita, ¿no? Es curioso esta escena, ¿no? Que nos la podemos imaginar con la mente. Pues, ¿qué habría pasado en esta misma escena si en vez de Pedro fuese Jesús? Porque en el Evangelio aparecen algunas escenas parecidas. Pues Jesús se habría dejado tocar. Se habría dejado alabar como Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay pasajes donde le ungen los pies, le besan, y Cristo no les levanta? Les deja que le adoren, ¿no? Y fijaos en cambio esta escena, qué diferente. Pedro dice: levántate, que yo soy un hombre como tú, ¿verdad? Yo no soy Dios, aunque haga milagros, porque Pedro pues ya había hecho milagros en su vida. Y sin embargo dice: no, yo soy un hombre como tú. Por eso es bonito, ¿no? Imaginarnos esta escena, ¿no? En comparación con Cristo. Porque a veces se nos olvida que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, somos hombres como vosotros. A veces se nos olvida, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que va al Vaticano, ¿verdad? Toca al Papa y ya, ¿no? Como si hubiese tocado aquí a Justin Bieber, ¿no? A la persona más importante del planeta, ¿no? Y el Papa podría decirle: oye, si yo soy un hombre, ¿no? Y por contraste, ¿no? ¿Cuántas veces pues puede salir una noticia de un obispo que hace algo mal hecho o que suelta un comentario y nos escandalizamos? Y ese obispo o ese papa podría decir: oye, pero que yo soy un hombre, ¿eh? ¿Por qué te escandalizas de que yo peque? Porque yo también peco. Bueno, lo digo así un poco tal, pero porque viene bien recordar que son hombres los que hacen cabeza en la Iglesia. Y por lo tanto, qué importante es rezar por ellos, porque son hombres. Y por lo tanto necesitan una gracia especial de Dios para que no se les note que son hombres. Una gracia especial de Dios para que les impulse y les mueva a ir mucho más allá de las capacidades que cualquier ser humano podría tener, ¿no? Y San Pedro, estos días, ¿verdad? En la misa, a los que venís a misa diario, que estamos leyendo de San Pedro, ahora empezaremos ya con San Pablo, ¿no? Porque a mitad de los Hechos de los Apóstoles cambian los personajes, pero uno ve toda la labor de San Pedro
Y uno dice, esto es imposible, que lo haga un hombre. Esto lo está haciendo impulsado por el Espíritu. Por eso qué importante es, ahora que estamos delante del Señor en la Eucaristía, rezar por estas personas, ¿no? Por nuestro obispo de Madrid, por el Papa, por vuestro párroco, el que os habla, ¿verdad? Que también es un gran pecador. Pues qué importante, para que seamos transparencia de Dios, ¿no? Para que al vernos, ojalá os olvidéis que somos hombres, ¿no? Y veáis a Dios. Porque de ese modo, pues estaremos evangelizando, ¿no? Bueno, pues este es el comienzo de la escena, ¿no? Levántate. Y después San Pedro empieza a hablar, ¿no? Y dice lo siguiente, dice, Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Dios no hace acepción de personas, es decir, todos son dignos de recibir el mensaje de Dios. Porque para Dios no hay gente de más clase o gente de menos clase, todos son igualmente merecedores de su mensaje. Y esto es muy importante porque San Pedro está entrando en casa de los gentiles, que para los judíos eran de segunda clase. Y por eso San Pedro dice, no, para Dios todos somos iguales. Y esto que San Pedro dice, viene bien recordarlo, porque a veces nosotros pensamos que hay gente que no se merece ser evangelizada y ante los cuales directamente nos callamos y no les hablamos de Dios. Porque es que fíjate, con la vida que lleva tan disoluta, ¿cómo va a poder escuchar la palabra de Dios? Hacemos acepción de personas nosotros. Creemos que sabemos a quién sí que es digno de recibir el mensaje. Y por eso, ¿verdad? San Pedro lo dice. Es verdad que San Pedro juega con ventaja respecto a nosotros, ¿no? Porque San Pedro tuvo un sueño, luego de repente el Espíritu... O sea, tuvo un montón de signos claros de que esas personas merecían ser evangelizadas. Nosotros no lo recibiremos, pero tenemos a Cristo, ¿verdad? Que 1000 veces nos lo dice. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿no? Más claro no puede ser el Señor. O en los Salmos, ¿verdad? Donde Dios dice, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Y no nos lo creemos, ¿no? El otro día quedé a desayunar con un chaval y me contaba, ¿no? Que está ahí un poco alejado de la iglesia, está viendo a ver si retorna o no a la iglesia, ¿no? Y me decía, estoy impactado porque el otro día 2 amigos míos hicieron un retiro de feta y eran unos piezas, me decía él, ¿no? Imaginaos, ya cada uno nos imaginamos, ¿no? Cómo eran sus amigos, unos piezas, y me decía mi amigo, es que ahora tengo sed de Dios. Y este chaval no se lo creía. Es que ¿cómo me puede decir esa frase? Que ha hecho todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, porque a veces no creemos que esto pueda ocurrir en las personas. A veces no creemos que un bala perdida no solo se pueda convertir, sino que puede decirte, tengo sed de Dios. No nos lo creemos. Y por eso qué importante es, delante de ti, Señor, recordar esto, que tú, Señor, tienes sed de todas las almas. Y este pensamiento a veces ocurre en la sociedad. ¿Cuántas veces, verdad, hay personas que a lo mejor están divorciadas y no se atreven a venir a la iglesia? Porque creen que en la iglesia se les juzga, ¿no? O homosexuales que están intentando vivir su fe y lo mismo, no se atreven a venir a la iglesia porque piensa que la iglesia les juzga. Y claramente no conocen a la iglesia, pero sí que conocen a cristianos. Y a veces los cristianos damos ese mal testimonio, creyendo que unos son más dignos que otros para estar delante de Dios. Bueno, pues San Pedro dice esta machada, ¿no? Dios quiere a todos por igual, ¿no? Y entonces nos dice, ¿no? Que los que acompañaban a Pedro, que eran judíos que no entendían a Pedro, decían, no, está diciendo tonterías, no sé qué está haciendo Pedro, ¿verdad? Está loco. Pues de repente dicen que vieron bajar al Espíritu Santo y que todos los que estaban ahí delante vieron cómo empezaban a hablar en lenguas extrañas y a proclamar la grandeza de Dios. Es decir, que tú, Señor, permitiste
que estos judíos que no se lo creían, que no entendían nada, vieran con sus ojos estos signos tan claros, ¿no? De ver a unos gentiles hablar en lenguas que no sabemos qué era, ¿no? Hablar en estas lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, que eso sí que lo entendemos, ¿verdad? Y se quedaron sorprendidos, nos dice la Escritura. Bueno, pues Señor, ojalá nosotros nunca nos sorprendamos de tu acción, porque tenemos tanta fe que creemos que eres capaz de todo. Pero imaginaos, ¿no?, que hubiese un milagro hoy aquí en esta oración. Más de uno, ¿verdad?, saldría de aquí sorprendido. Y dices, oye, no sé, Señor, ¿tú no nos diste este poder de curar a la gente, de beber veneno de serpientes y que nos afectase, ¿no? Y nos hemos olvidado que eso Dios lo puede hacer y cosas mucho más grandes. Pues bajó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua. San Pablo es divertido porque San Pablo en una de sus cartas, cuando dice, ¿no?, de los dones que la gente recibe y tal, dice, el don de lenguas, el menos importante. O sea, que se ve que había gente que en esa época tenía el don de lenguas, ¿no? Dice, el más importante, el amor. Ese sí que es el auténtico don. Por eso es curioso, ¿no? El Señor permite que vean este signo externo para que se sorprendan y comprendan lo que sus ojos no están viendo, que es que la gracia de Dios se ha derramado también sobre los otros. Por eso que pones delante del Señor el decirle, Señor, no voy a ver signos externos seguramente, no voy a ver curaciones, no voy a ver, pues eso, que llamas de fuego se posen ahora sobre los que estamos aquí rezando, pero dile al Señor, Señor, ábreme los ojos de la fe para que vea tu gracia. Porque ahora mismo si tuviésemos estas gafas especiales, veríamos cómo de la Eucaristía están saliendo rayos de amor de Dios hacia nosotros, que nos están tocando, nos están cambiando el corazón, pero no lo vemos físicamente, pero está ocurriendo, porque tú, Señor, no dejas de derramar tu gracia. Y esto ocurre no solo ahora que estamos rezando, sino antes que has estado en misa, el Señor ha estado derramando su gracia sobre ti. Cuando nuestro diácono nos ha predicado, el Señor ha derramado su gracia a través de esa predicación. Cuando te has confesado por última vez, el Señor ha derramado gracia sobre ti. Por eso, Señor, seguramente no veamos signos externos en nuestra vida, pero aumentanos la fe. Haz que creamos en el poder de tu gracia, ¿no? Y dice que estos conversos, estos gentiles, empezaron a proclamar la grandeza de Dios, ¿no? Y uno se acuerda de ese gran canto de la Virgen María, del Magnificat, donde dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y qué bonito como estos gentiles podrían decir lo mismo, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación del gentil, que estaba humillado públicamente, no podía entrar en la sinagoga, no podía rezar. Y como estos gentiles dirían, Señor, gracias porque, ¿verdad?, te has fijado en mí, en mi pequeñez, y me permites ahora alabarte. Por eso qué bueno es en esta oración que estamos haciendo, donde el Espíritu Santo ya se ha derramado sobre ti, el decir, oye, Señor, quiero proclamar tu grandeza ahora. ¿Y qué le dirías al Señor? ¿Cómo le alabarías? ¿Qué grandeza ha hecho Dios en ti, en tu vida, en el día de hoy o en tu historia? Pues qué bonito es ahora, pues que se lo digas al Señor, ¿verdad? Cada uno en interior, no hace falta que lo digamos en voz alta, como ocurrió en esta escena, pero sí que es bueno esto, ¿no? Alabar a Dios, porque cuanto más le alabemos al Señor, es un fenómeno curioso, cuanto más alaba uno a Dios, más se da cuenta de su pequeñez. ¿Quieres dejar de ser soberbio, de ser orgulloso? Empieza a alabar a Dios. Empieza a proclamar lo grande que es Dios y descubrirás lo pequeño que tú eres. Porque lo grande que hay en ti es que es obra de Dios, no es obra nuestra. Por eso, yo ahora que ya me voy a callar, ¿no? Pues hoy te invito a que proclames la grandeza del Señor en tu vida. Que se lo digas al Señor que le tienes delante en la Eucaristía, que se lo digas.
y que le invoques a ese Espíritu Santo que descendió sobre estos gentiles para que también ahora descienda sobre ti en este rato de oración.